Hablando de economía y de política, de relación con el campo y del gobierno, está Jorge Chemes en línea con nosotros, presidente de CRA. Jorge, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Jorge, el ministro dijo, si le va bien al campo, nos va bien a todos. Es una realidad, obviamente, no una verdad obvia, pero ¿lo consideran una frase sincera ustedes? Si tenemos que juzgar por los hechos, yo diría que no, porque evidentemente daría la sensación de que una cosa es lo que piensan y lo que dicen, pero la verdad es que los hechos están marcando algo muy diferente a lo que se está pensando. Las medidas que se están tomando no muestran para nada que se esté apuntando a una mejoría o a un desarrollo y crecimiento del campo, que es lo que hace falta para cumplir con eso, para que nos vaya bien a nosotros y de alguna manera también el gobierno pueda gozar de esa mejoría del sector, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hoy no colabora con la producción del campo? Porque en teoría se anunció la rebaja de retenciones, ¿no? Por lo menos por 3 meses. Sí, obviamente que la carga impositiva que estamos sufriendo es el principal factor. Hay otros más, pero es el principal factor. Y sí creo que es bueno explicar que una rebaja de un 3%, que significa prácticamente nada, acotado en un lapso ni siquiera de 90 días, porque el 3% rige los primeros 30 días. Los 60 días significan un 2% y un 1% en los 90 días. O sea que prácticamente no tenemos un tiempo considerable ni siquiera para recuperar la posibilidad de un negocio a un precio mejor. Pero vuelvo a repetir, un 3% significa prácticamente nada si comparamos la altísima carga impositiva que hoy tiene un productor que tiene que enfrentar con su producción. Jorge, en toda esta cuestión impositiva hay un detalle bien importante que se viene, nada más, digo un detalle, pero imagino que para ustedes no lo es, que tiene que ver con el impuesto a la riqueza y con la posible aprobación en el Congreso de este proyecto que impulsa el gobierno. ¿Cómo lo están siguiendo el tema y de qué manera creen que les puede llegar a afectar? Lo seguimos muy preocupados porque vemos que se sigue cometiendo el error donde se sigue gravando el capital y no la rentabilidad. Con esto quiero decir de que tener capital no significa que uno tenga ganancia o rentabilidad. Y esto ocurre claramente en el campo. Estamos sentados arriba de un capital importante y sin embargo los márgenes de rentabilidad son tan bajos que no permiten afrontar semejante carga impositiva y obviamente la inversión para poder seguir produciendo. Claro. Con esto yo creo, vuelvo a insistir de que se están equivocando en la metodología. Yo creo que acá hay que grabar la rentabilidad de alguna forma porque el que más gana tiene más posibilidades de pagar y el que menos gana tiene menos posibilidades. Eso es lo más equitativo. Las medidas anunciadas la semana pasada, ¿no cambiaron el mapa de la situación del campo? No, vuelvo a repetirle de que es ínfimo lo que se bajó. Un 3% significa nada sobre un 33% que estamos pagando de retenciones. Y esto, la verdad es que no solo hay que ponerlo dentro del marco de lo que son las retenciones solamente. No hay que olvidarse que atrás de eso pagamos impuestos a las ganancias, pagamos impuestos inmobiliarios provinciales, en muchos casos hay impuestos municipales para los campos que están en el ejido. Con lo cual, calcule que de cada 100 pesos que hoy un productor factura, prácticamente entre 77 y 78 pesos se van en impuestos. Esa es la realidad que vivimos. Jorge, el gobierno era muy optimista respecto de la liquidación de divisas que se podía dar. ¿Usted le aconsejaría que no sean tan optimistas? O sea, concretamente, ¿van a liquidar o no van a liquidar? ¿Qué tiene que esperar el gobierno? Mire, primero tenemos que aclarar de que la mayoría del tonelaje de granos no está en manos de los productores, está en manos de los exportadores. Ahora, si el gobierno tiene alguna seguridad de que los exportadores van a vender, seguramente el objetivo que tienen será cubierto, no sé si en su totalidad o en una gran parte. Pero por parte de los productores, esto no incentiva a que vendan, porque la verdad es que la inseguridad y la falta de políticas que se ve hacia adelante
no incentiva que lo poco que pueda tener el productor lo venda. Además, eso que tiene guardado el productor, que no es mucho, es una moneda de cambio que trata de preservar el poder adquisitivo para hacer frente a la inversión de la próxima campaña. No es que lo tiene para especular, lo tiene para cubrirse porque no hay financiación, no hay líneas de créditos que permitan de alguna forma invertir. Y esa es su moneda de cambio y su forma de cubrirse. Jorge, le pregunto por algo que ocurrió en los últimos días, las últimas horas diría yo, que tiene que ver con un extraño reproche, si se quiere, por parte del campo contra Carlos Heller, el titular del Banco Credicop y titular además y coautor de la ley del impuesto a la riqueza. ¿Esto se dio o fue una burbuja de las redes nada más? ¿Conoce gente que haya cerrado su cuenta, productores del campo, su cuenta en ese banco? La verdad es que yo no tengo conocimiento ni tampoco pude recabar más información que la que hemos escuchado por los medios periodísticos. Así que si le digo, le miento. Yo, sin duda, si se ha hecho, ha sido una medida, porque bueno, Carlos Heller, como diputado, es quien está, digamos, llevando adelante este proyecto tan discutido y que realmente creemos que no condice con la verdadera situación que vive el sector agropecuario. Bueno, a ver, siempre el kirchnerismo pensó y creyó que el campo es rico, ¿no? El kirchnerismo tiene un concepto equivocado del campo. Está muy bien la apreciación que usted hace. Durante todos los años del gobierno anterior hemos tenido que soportar análisis, digamos, equivocados. Yo creo que tienen un concepto tan con digamos, pensamientos tan equivocados que piensan inclusive en que somos dueños de la tierra, que somos terratenientes, que somos grandes oligarcas y grandes especuladores. Y nada más lejos que eso. Hoy el productor no es un productor con cantidad de hectáreas tan importantes como la que ellos dicen. El productor hoy es un trabajador más en este país que trata de defenderse entre tanta inconsistencia y falta de políticas para desarrollar la producción, ¿no? Jorge, siguiendo esta línea que marca y esta distancia que siempre tuvo el kirchnerismo respecto al productor agropecuario, ¿teme o le preocupa que de alguna manera o puede haber algún tipo de herramienta formal desde el gobierno para obligarlos a liquidar? Bueno, ya si esto ocurre, estaríamos entrando en un terreno muy peligroso y mucho más complicado que vivimos. Espero que no. Espero que desde el gobierno se tenga criterio y sentido común y que si se necesita vender, que se tomen las medidas de promoción, o sea, que se apliquen políticas de Estado para que el productor se vea incentivado o quien tenga grano se vea incentivado a vender. Pero yo creo que si empezamos a presionar y a obligar a la gente, creo que vamos a estar mucho más complicados de antes y en una situación mucho más comprometida. ¿Existe algún mecanismo quizás legal que puedan llegar a utilizar en detrimento del campo? Yo no sé si directamente así. Hay que recordar que en un momento del final del gobierno kirchnerista anterior, tuvimos una presión en el cual el productor que tenía grano de soja guardado no tenía acceso a ninguna línea de crédito bancaria. Eso lo tuvimos que vivir claramente y eso fue muy perjudicial también para la financiación de las inversiones. Si existe alguna otra herramienta legal que puedan utilizarlo, la verdad es que no lo sé porque no soy un especialista ni soy abogado. Claro. Pero lamentablemente si eso ocurriera sería muy, pero muy grave y en lugar de promocionar la inversión y el crecimiento, lo que van a lograr es que la gente invierta menos y busque otros rumbos para sus inversiones. Jorge, ¿estuvo inflado el tema de los ataques a silobolsas? ¿No fue tan grave o ahora se calmó? No, en realidad, no, primero que no fue inflado. Tal vez lo que ocurrió es que dejó de estar en las primeras planas de las noticias. De hecho, los ataques a silobolsas siguieron ocurriendo, pero lamentablemente no tuvieron la difusión y la prensa que venían teniendo. ¿Ahora todavía siguen los ataques? Concretamente, hasta la semana pasada hubo ataques a silobolsas, inclusive hubo algunos casos hasta de robo de granos.
pero sí, no con la intensidad del primer momento, seguramente, pero todavía ha seguido. Lo que es una realidad es que ya va quedando cada vez menos porque el productor, ante el miedo y la inseguridad que estas secciones generan, va tratando de sacarlo de los campos y llevarlo a otro lado. ¿Y en algún momento el gobierno les manifestó preocupación por ese tema? Tuvimos que insistir mucho, sinceramente, para que realmente se tome conciencia. A partir de ahí, el gobierno nos manifestó y nos anunció que se creó a través del Ministerio de Seguridad y de Agricultura y Ganadería un mecanismo en el cual se iba a especializar a un departamento del gobierno para que se ocupe de esta situación, inclusive que se tenga información para ver si podíamos llegar a algo. Pero todo quedó ahí. Inclusive se habló de que se le dé participación a los gobiernos provinciales también, lo cual me parecía muy interesante porque se ampliaba el marco de gente que podía colaborar en ese trabajo. Pero a partir de ahí nunca más fuimos convocados y todo quedó en estas conversaciones que, bueno, hoy por hoy no tenemos ningún resultado. Jorge, es una pregunta repetida de alguna manera cada vez que dialogamos con usted, pero ¿cómo están siguiendo el curso del dólar en esta semana? Porque está disparándose sobre todo fuerte el oficial en primer lugar, porque ha habido una devaluación importante a partir del lunes, pero también el blue. Bueno, en realidad lo seguimos también con mucha preocupación porque no sé si toda la gente sabe que nosotros lo que vendemos lo vendemos al dólar oficial menos las retenciones, que hoy en el caso de soja serían 30%. Con lo cual, para que la gente tenga idea, el dólar al cual vendemos soja hoy no supera los 57, 58 pesos, en esos valores está. Cuando salimos a comprar los insumos, yo no le digo que lo coticen al dólar paralelo, que es de 150, creo que ha cotizado hoy, pero sí tenemos que pagar los valores a un dólar de más de 100 pesos. Esto funciona como una retención adicional a lo que ya estamos sufriendo y como un impuesto encubierto, si le podemos llamar así. Y esto también deteriora la rentabilidad, deteriora el estímulo a la inversión y lamentablemente produce más retracción. El dólar blue estaba moviéndose en torno a los 155 y estaba superando su techo, solo como para información. La última, Jorge. ¿Cuándo fue el peor momento del campo en materia de presión impositiva? Mire, hoy es uno de los peores momentos históricos y yo no sé si no es el peor momento. Tal vez el 2008 o el 2009 fue otro momento muy comprometido, con la única diferencia que en aquella época el valor de la soja, para que se tenga una idea, era de $600 contra hoy creo que no llega a los 400 o 300 y pico. Así que hoy yo, por mi parte, diría de que hay una situación muy comprometida, inclusive hoy están en una situación mucho más grave las economías regionales, que son importantes en el interior del país porque son generadoras de trabajo, de desarrollo y crecimiento en la economía del interior. Así que si no es este momento, yo les diría de que estamos muy cercanos a lo que puede ser el peor momento de presión impositiva. Ahora, esos dos momentos fueron con el kirchnerismo. Sin ninguna duda, fueron los momentos donde más carga impositiva tuvimos. Bien. Jorge Chemes, gracias por el contacto con La Nación Más. Por favor, a ustedes, muchas gracias. Chao, hasta luego, buenas tardes. Nos vamos rápido a Mar del Plata con una imagen